Hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno es que podamos tener este día un nuevo tiempo para poder aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? En este día jueves. Amén. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios para empezar, para poder entender de que es solo por su misericordia y por su gracia que nosotros podemos acercarnos a Él y Él revela su palabra a nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, este día, porque nos permites, Padre, poder aprender de tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para ti. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Amós, capítulo 4. Y este día vamos a estudiar este capítulo y como tema principal es advertencias no atendidas. Fíjese que el Señor nos muestra en su palabra que cuando Él manda un juicio y entendemos y sabemos y hemos leído y comprendido que sus juicios son justos, está hablando de advertencias que no atendimos en el tiempo. Así que acompáñeme a Amós 4. Dice la palabra del Señor, Amós 4, versículo, vamos a leer ahorita del 1 al 3, vamos a irlo segmentando y para así no leerlo todo y no perder el hilo. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en los montes de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras. ¿A quién se está refiriendo? Está hablando de mujeres. ¿Ok? Está hablando de mujeres. Sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces, aquí este capítulo parece que es una serie de sermones cortos y que probablemente se dieron en ciertas o distintas ocasiones, no fue uno mismo. Ahora, ¿de qué nos habla? Recuerde, el tema central del capítulo es advertencias no atendidas. Y del versículo 1 al 3 vemos la malicia de los que incitan a otros a hacer maldad. Porque aunque hace referencia a unas mujeres, no solo es al respecto al sexo de una persona, no por ser mujeres, no, habla en general, pero ocupa, y ahorita vamos a entender por qué. Porque fíjese que el empleo de la metáfora del ganado para describir a personas no es extraño en la parte del Antiguo Testamento. Tenemos algunos ejemplos, Salmos 22, donde dice, eh, ah, 22:12, perdón, 22:12, yo estoy leyendo otro, 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Oiga, está hablando de una referencia de toros, pero no fueron toros los que lo cercaron, fueron hombres. Pero fíjese que aquí habla de toros de Bazán, pero allá, oiga, allá en Amós, ¿de qué habla? De vacas de Bazán. También otro ejemplo, Jeremías 31:18. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Oiga, estaba ocupando una vez una metáfora del ganado. Oseas 4:16.
Porque como novilla, ve que en uno dice novillo y en el otro aparece novilla, como novilla indómita se apartó Israel. Y Miqueas 4:13. Levántate y trilla, oh hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos. Entonces, la metáfora de ocupar al ganado para describir a personas o a pueblo no era nada extraño. Hay una metáfora de que Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas. Amén. Entonces, pero fíjese que en este caso, volviendo una vez más a Amós 4, para no perderlo, Amós habla de las mujeres corpulentas de Samaria con ironía. Recuerde que allá en Salmos vimos toros, pero ahora dice en el 4:1, oíd esta palabra, vacas de Basán. Es con un término de ironía, ¿verdad? Entonces, Basán, al oriente de Jordán, era bien conocida por la fertilidad de sus pastos y también por la calidad de su ganado. Para ver la fertilidad de los pastos está Jeremías 50:19 y Miqueas 7:14. Y la calidad de su ganado lo podemos encontrar en Deuteronomio 32:14 y Ezequiel 39:18. Ahora, sin duda estas mujeres de alta sociedad de Samaria, pues eran hermosas y gozaban de buena salud, pero su actitud hacia los pobres era lo reprochable, porque dice el 1, oíd esta palabra, vacas de Basán. Repito, aclaro otra vez, aquí está hablando, es cierto, de las mujeres, pero para ser reprochable la actitud ante los pobres es independientemente del sexo, ¿verdad? Entonces dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida vuestros señores, traer y beberemos. ¿Qué pasaba con estas mujeres? Estas mujeres incitaban a sus maridos a que oprimieran y maltrataran a los pobres para tener abundancia de dinero, para comprar bebidas y enseres de lujo. Entonces, pues hasta el día de hoy esa es la naturaleza, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana, porque esta situación se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Probablemente en más de algún caso, ¿verdad? Pueden haber mujeres que manipulen a sus esposos para hacer lo que ellas quieren, pero por favor, no me va a decir, hermano, usted está hablando mal. No, no, es en general, porque también los hombres manipulan a hombres para oprimir, para pagar lo que no es justo y obtener más dinero. Ahora, ¿quién es el responsable? ¿El tirano que autoriza el asesinato o el soldado que dispara contra la víctima? Porque ¿cuántos pueblos también son oprimidos para obtener una ganancia? Entonces, esto no es nuevo, lo está mostrando también Amós desde aquel tiempo. ¿Por qué? Porque es la condición del alma. Por favor, no nos estamos metiendo en cuestiones políticas. Estamos viendo el fruto del alma, que es lo que busca. Los padres que no cuidan de las necesidades de sus hijos o la sociedad que rehúsa pagarles un sueldo adecuado o los margina de posibles trabajos diciendo que no tienen preparación o que son ociosos. ¿Verá qué complicado es para aquel que es joven salir al mercado laboral? Porque no se tiene experiencia, pero muchas veces los trabajos quieren que una persona con 30 años ya ha tenido 25 años de experiencia, no sé cuántos puestos, cuántos estudios, y en muchos lugares la universidad es tan cara. Entonces, al ver esta situación, cuando llega alguien y dice, no, no tengo todo lo que usted pide, pero yo tengo un deseo, entonces te tengo que pagar tanto. Y muchas veces la necesidad lleva a eso. Entonces, lo podemos ver reflejado en muchas cosas. Pero sigamos aquí. Ahora, Amós estaba indignado con lo que estaba sucediendo.
y entonces proclama que el Señor ha jurado por su santidad que estas mujeres serán llevadas con ganchos al matadero, como hacían con las vacas gordas. Porque oiga lo que dice el 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros, sobre vosotras, días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Fíjese que el arte del Medio Oriente antiguo nos muestra grabados de presos de guerra tratados de esta forma tan inhumana. Ahora, y dice en el 3, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Fíjese que el hebreo dice que serán echados a un lugar llamado Hermón, no al palacio. Y no se identifica y no tiene nada que ver con el monte. No tiene nada que ver con el monte Hermón. Sí, no tiene nada que ver. Entonces, no se ha podido, según los estudiosos, lo de esto, no se ha podido decir, al monte, no, para nada. Sin embargo, la metáfora es bien clara. Serán llevados al cautiverio y quizás a una suerte peor de lo que ellos hacían con los demás. Amén. Segundo subpunto de la enseñanza, la condenación de un ritual excesivo y vacío. Amós 4, versículo 4 y 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Repito, id a Betel, prevaricad y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Entonces, fíjese que aquí el profeta Amós emplea el mismo imperativo que se halla 2 veces en el Salmo 100 con referencia al santuario de Belén, que era el principal culto de adoración en el norte, probablemente situado a unos 35 kilómetros al norte de Jerusalén. Tanto Gilgal como Dan eran los otros santuarios del norte en los cuales había, ¿cómo se llama?, adoración o lugares de culto. Amén. Hay algunas referencias. Reyes 12 del 26 al 33, Josué 4:19 y 5:9 que indican que Gilgal era un santuario al lado del río Jordán. Y fíjese que Oseas también condenó el culto lujoso en Gilgal, y eso está en Oseas 4:15, 9:15 y 12:11. Porque, ¿cómo se llama? Había una condena con respecto a esto. Porque solamente los ricos podían ofrecer los sacrificios y ofrendas con la abundancia y frecuencia que Amós menciona. Imagínense, dar un diezmo cada 3 días. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestro diezmo cada 3 días. Es decir, imagínense esto. Entonces, con una fina ironía, los invita a traer sus diezmos cada 3 días en lugar de cada 3 años, como lo estipula la ley allá en Deuteronomio 14:28. Y oiga lo que dice el versículo 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. La frase ya que es lo que os gustáis o así lo queréis, indica que el pueblo practicaba el culto para satisfacer sus propios deseos, no para adorar a Dios. Muchas veces, si usted es servidor
como en mi caso, que somos servidores, porque predicar la palabra es servir a los demás. Entonces, o cuando estamos en algún tipo de ministerio o de servicio, muchas veces eh, podemos ocupar eso como para darnos publicidad, para obtener un beneficio, para decir, miren, yo soy el que sirvo, yo soy el líder, yo soy el que canto, yo soy el que predico, y obtener un beneficio. Entonces, porque el centro de la vida de esos ricos se hallaba en el dinero, no en Dios. Entonces era muy triste, ¿verdad? Incluso solamente podían ofrecer semejantes sacrificios y ofrendas porque habían robado a los pobres. Mire al punto que habían llegado. Entonces ofrecían algo de lo que era un robo, no era de un trabajo lícito. Entonces Amós dice muy claramente que tales actividades constituían nada menos que rebelión contra Dios. Por eso Amós 4:4 dice, aumentad en Gilgal la rebelión. Es decir, ustedes no van a parar de hacerlo, ustedes van a seguir a hacerlo, entonces háganlo más grande. Entonces, lo que él requería era hacer justicia, amar, misericordia y caminar humildemente con Dios, como lo dice Miqueas 6:8. Ahora, del versículo 6 al 12 podemos encontrar desastres, oiga, que no produjeron arrepentimiento. Vinieron las consecuencias sobre el pueblo de Israel y qué tremendo, lo mismo pasa con muchos de nosotros, hermanos. Vienen situaciones difíciles y nosotros en vez de cambiar, nos mantenemos igual o peor. Dice, y fíjese que en mi Biblia dice, Israel no ha vuelto al Señor. Amós 4:6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No hubo alimento. Oiga el 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. No hubo cosecha, no hubo producción. 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. Hace una aclaración, muchos, para que no diga, solo los huertos. No, no, muchos. Y devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ve que en todos terminas, mas no os volviste. Vino el castigo y le recuerda, no volviste a mí. Y el 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, desastres que no produjeron arrepentimiento. Después de hablar sobre lo que el pueblo hace, la rebelión, el ofrendar y el presentar diezmos y sacrificios porque le habían robado a los pobres, Amós pasa a hablar sobre lo que Dios ha hecho para advertirles de su peligro. Enumera 7 desastres que resultan
causas naturales, con excepción del penúltimo. Son todas acciones disciplinarias realizadas a lo largo de su historia. Hambre, sequía, viento solano, plaga de langosta, mortandad, muerte a espada y terremoto. Tales desastres normales llevarían, ¿verdad?, a la gente a volver a Dios, pero parece que no ha servido de nada para el caso de Israel. Muchas veces nosotros vivimos situaciones que deberían de regresarnos otra vez al Señor y lo que hacen es mantenernos ah, en nuestra, no sé ocupar solo la palabra rebelión, en nuestra necedad. Entonces, Dios había indicado en la palabra o en la Torah que al obedecer las leyes y los mandamientos de Dios vendrían bendiciones y al desobedecerlo vendrían maldiciones o castigo. Esto está en Levíticos 16 y también en el capítulo 28 de los Deuteronomios. Ahí está. Usted puede ver las bendiciones de cumplir su palabra, pero también las maldiciones. Muchos les decimos consecuencias, pero es que también se pueden volver en maldiciones. Entonces, igualmente, Samuel, al establecer la monarquía en Israel, habló claramente del peligro de obedecer a los hombres en lugar de obedecer a Dios. Eso está en primer libro de Samuel 12 del 1 al 25. Ahora, seguramente los profetas ya tenían estas enseñanzas en mente al pronunciar estas profecías. Conocían la palabra. Es que mire, para que fueran profetas tenían que conocer la palabra del Señor y tenían que conocerlo a Él también. Pero también Dios ya había indicado al pueblo la importancia de seguirlo y las consecuencias de no hacerlo. Porque en el 13, ¿verdad? Dice, porque he aquí. O en el 12, por tanto, de esta manera te haré a ti. Aquí Dios, por mi parte, por medio de su profeta, les hace recordar que en 7 ocasiones distintas había actuado para hacerlos volver, para que fueran leales al pacto que ellos habían aceptado. El Señor había sido fiel, había sido leal al pacto. Ellos no. Entonces, el resultado en cada uno, en cada caso, suena como un triste estribillo. Pero no os volvisteis a mí. No dice a la iglesia, no dice al sacerdote, o dice, no dice al pastor, no os volvisteis a mí. Entonces, los oyentes del profeta deberían haber tenido en su conocimiento estos eventos. Ellos lo habían vivido. Entonces, estos que estaban escuchando lo que Amós decía, tenían que haberlo vivido. No estaba hablando de algo que iba a pasar, estaba hablando de algo que ya había pasado. ¿Qué pasaría si a usted y a mí el Señor nos empieza a enumerar las cosas que nos han salido malas? ¿Te acordás? Te hice que se te arruinara el carro, pero no cambiaste. Y hice que te aumentaran el trabajo y que no te aumentaran el salario, pero no volviste a mí. Te cambié al jefe, el jefe que tenías anteriormente o la jefa era una buena persona y te permitía salir para la iglesia, para hacer todo, pero este ha sido venido más duro, mas no volvisteis a mí. Mire, diferentes situaciones. Entonces, los oyentes, y aquí hablemos de todos, tanto los del norte como los del sur, habían experimentado cosas, aunque mayormente el mensaje era para los del norte, pero también habían en el reino de Judá, en el sur, algunos que actuaban de la misma manera, que la influencia del reino del norte se estaba llegando a la del sur. Recuerde que el reino que duró hasta el final fue el del sur, que era donde estaba el reino de Judá, donde venía el rey David, que se lo prometió, pero una de las situaciones por la cual el reino de Judá permaneció fue porque fueron menos, ¿cómo se llama? Menos rebeldes que los del norte, ¿sí?
trataron de hacer las cosas mejor delante de Dios. Entonces, estos, al ser confrontados con la realidad de que eran castigados de Dios sobre su pueblo, debería haberlos hecho reconocer cómo habían dejado de responder a Dios en momentos decisivos de la historia y que esos desastres en realidad eran castigos de Dios. No, mira una mala suerte, no es que pasó esto, no, castigos de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento en varias ocasiones describe tiempos de hambre que amenazaron al pueblo, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice el versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, esta frase de a diente limpio es un recuerdo escalofriante de la realidad del hambre. Los dientes no se habían ensuciado. Llegó un momento en que la misma saliva había quitado o desintegrado cualquier resto. Oiga, en muchas ocasiones los tiempos de hambre eran causados por sequía, por falta de las lluvias tardías o tempranas, o a veces había lluvia en un lugar y sequía en otro. Los movimientos de pueblos enteros buscando agua es otra señal de la desesperación experimentada frente a estas situaciones. Porque oiga lo que dice en el 8, y venían dos o tres ciudades, si venían dos, más la ciudad que estaba donde había agua, eran tres. Quiere decir que la cantidad de agua para uno, pongámoslo en proporción, se tenía que dividir para tres. Pero si venían tres ciudades, significa que la porción del agua se tenía que dividir para cuatro. Solo en cuestión de, para que usted pueda entender. No, mire, fíjese que no hay sequía y aquí tenemos poca agua, entonces mire, le va a tocar una botellita de 500 mililitros. Es una pequeña de estas normales que uno ocupa. No, pero mire, la tenemos que dividir entre cuatro. Entonces, a veces el viento cálido y seco que venía del desierto secaba todos los campos. Eso está en Ageo 2.17, primero libro de Reyes 8.37 y Deuteronomio 28.22. En Joel 1 se describe el desastre producido por un enjambre de langostas. Ahora, del versículo 6 al 11 que hemos leído aquí en Amós 4, habla de guerras, enfermedades, plaga y muerte. Eran experiencias frecuentes, ¿verdad? En el Medio Oriente. Todas estas fueron señales que Dios había usado para hacer que su pueblo reflexionara y se volviera a Él. Por lo tanto, Amós anuncia que Dios va a llamar a sus hijos rebeldes ante su tribunal supremo para aplicarles la sentencia que su rebeldía e idolatría merecen. Entonces, porque dice el 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, por lo tanto, Amós, ¿verdad? Anuncia que va a llamar a los hijos rebeldes. ¿Por qué? Por la rebeldía y la idolatría. Fíjese que los verbos cum, que es prepararse, y cara, encontrarse, se emplean en Éxodo 19 con referencia al pacto. Dice, volvamos otra vez a Amós 4:12, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro. Entonces hace referencia al hebreo que se emplea ya en Hechos 19 con referencia al pacto. Entonces parece que Amós anuncia que van a aparecer ante Dios no para hacer un pacto, sino ahora para recibir su sentencia por no cumplir el pacto
ya existente. En aquel tiempo o en el momento del pacto es que Dios estaba hablando. Ahora el encuentro ya no era para otra vez discutamos el pacto, no, ahora era para aplicar la sentencia. Ustedes han hecho esto. Entonces, porque ahora este encuentro ya no sería, o este encuentro futuro, ya no sería un encuentro amistoso, sino que un juicio definitivo. Y era para escuchar esa sentencia en la cual no iba a haber cambio. Amén. Porque, hermanos, es muy importante escuchar la voz de Dios. Cuántas veces nosotros hacemos cosas y como que en el momento, ¿verdad? Perdí esto, tuve aquel problema, no le damos importancia. Y muchas veces pueden ser advertencias no atendidas. ¿Cuántas advertencias no atendidas hay en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho, nos ha muestro, nos muestra, nos pone aquí y a nosotros nos importa poco? Advertencias no atendidas. Debemos de reflexionar muy importante en esto, porque cuando venga el Señor o cuando el Señor pasa juicios, dice que sus juicios son justos. Amén. Dice que sus juicios son justos. Y volvamos otra vez a Amós 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Aquí parece que Amós estaba escribiendo un himno, ¿verdad? Entonces, esta es una parte del himno que tal vez lo encontramos en Amós día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿Ven? Mire, y también Amós 9, 5 y 6. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Perdón, hermanos. Y llorarán todos los que en ellas moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Entonces, este versículo 13 podríamos decir que es parte de un himno, ¿verdad? Afirma que el Dios soberano ha establecido la ley de causa y efecto en el mundo moral tal como lo ha hecho en el mundo físico. Oiga, porque volvamos a leer Amós 4:13. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, hay una ley de causa y efecto. Mire, hermanos, y esa ley de causa y efecto es para todos. Usted súbase un palo y tírese, o un árbol y tírese. Causa, me tiré, efecto, me puedo quebrar. No, es que soy invencible. Entonces, muchas veces así nosotros nos comportamos en lo espiritual, ¿verdad? Creemos que no nos va a pasar nada. Hay consecuencias. Y hacemos unas cosas escondidas. Hay consecuencias. Porque la palabra dice que tarde o temprano todo sale a luz. Fíjese que
Dios ha revelado sus intenciones a sus siervos, los profetas, de manera que Israel no tiene excusa alguna para no obedecerle. Igual nosotros, Él nos ha dejado a su Espíritu Santo, que cuando nosotros vamos a hacer algo malo, nos avisa y nos dice, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Entonces usted y yo no tenemos excusa para comportarnos de esa manera. Amén. Entonces, eso se ve en la frase, revela al hombre su pensamiento. Dios dice, y anuncia al hombre su pensamiento. Entonces, muchos años antes de la venida del Señor Jesús, se sabía que Dios no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues Él conocía lo que había en el hombre. Juan 2, 25. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Así, el gran encuentro con Dios puede ser horrible para el ser humano si es para recibir su condenación bien merecida, o puede ser glorioso si se ha preparado por medio de un arrepentimiento sincero, un cambio de vida y ha seguido fielmente las enseñanzas del Señor. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, porque la enseñanza del capítulo 5 es un poco más amplia. No la quiero dejar a la mitad, no la quiero dejar cortada, y creo que el Señor nos ha permitido ahorita un tiempo suficiente para aprender del capítulo 4. Ahora, termino con esto. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es el tema de este día? Advertencias no atendidas. Hermanos, hermanas, tenemos su palabra, hemos recibido su salvación, y al recibir su salvación recibimos al Espíritu Santo. Entonces, usted y yo no tenemos excusa de las advertencias del Señor sobre el hecho de vivir una vida santa, una vida en santidad. Así que recordemos esto, porque yo también me incluyo. Si no atendemos a las advertencias, van a haber serias consecuencias en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido aprender de tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Señor, gracias porque eres tú el que nos mantiene día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pase una feliz noche, que descanse, y que la misericordia de Dios, y que la misericordia de Dios siempre nos cubra, pero que podamos atender a todas esas advertencias que el Señor nos pone. Amén. Amén.